Muchachos, entonces el truco era que ayer lo que estudiamos fue todo el concepto de energía, listo, todas las formas de energía que podemos tener y principalmente tuvimos que analizar energía cinética y energía potencial, listo. Entonces ustedes ya recuerdan cuáles son las funciones de la energía cinética y la energía potencial. Lo primero que hay que recordarles es entonces que energía, entonces vamos a ver algo hoy más general, entonces tenemos que la energía total de un sistema es lo que vamos a conocer como la sumatoria o todas las energías que hayan en el sistema, ¿listo? En este caso, por lo menos en física, podemos tener diferentes sistemas. Podemos tener, por ejemplo, una caída. Supongan que esto es un barranquito y aquí tengo una pelota. ¿Listo? La pelota solo por existir tiene, como ya vimos ayer, tiene una desviación con respecto al suelo, tiene una altura con respecto al suelo. Al tener esta altura, ella solo por estar ahí arriba presenta energía potencial en el sistema, ¿listo? Pero ella está en reposo. ¿Listo? Al estar en reposo tenemos que su velocidad de movimiento es igual a cero. Por tanto, su energía cinética es igual a cero. ¿Listo? Pero ella empieza el movimiento. Cuando ella cruza la línea de meta o cruza una llegada, ¿listo? Cuando yo mido el tiempo igual al final, tiempo igual al final, voy a tener que en este caso el h se ha hecho igual a cero. Por tanto, la energía potencial del sistema se ha hecho igual a cero. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Pero en este caso cuando ya tenemos este movimiento, tendremos entonces que la velocidad es diferente de cero. Al final del movimiento voy a tener una velocidad máxima. ¿Listo? La cual puede ser 5 metros por segundo, 6 metros por segundo, depende de la velocidad que adquiere y comúnmente debo yo medir esa velocidad. Si yo tengo una velocidad máxima, en este caso voy a tener que la energía cinética va a ser la energía máxima. ¿Listo? ¿Qué ocurre entonces en estos sistemas? En estos sistemas ocurre algo y es que la energía total del sistema que fluye por todo este movimiento, voy a ignorar incluso fuerzas de rozamiento, voy a ignorar fricción con el aire y en sí yo ignoro cualquier tipo de interacción, incluso liberación térmica o que se realice durante el movimiento, yo ignoro todo eso. Y en este caso las únicas dos energías que habrían serían energía, inicialmente energía potencial, más energía cinética. Por esta razón, en física, comúnmente cuando les hablan de la energía total de un sistema, se les habla de energía potencial más energía cinética. ¿Listo? Espérenme. Vuelvo a cargar la página que se está demorando el recurso, pero mientras tanto continuamos acá en las anotaciones. Listo. Entonces, en ese caso tenemos que ya vimos por qué entonces la energía siempre va a ser energía total es igual a energía potencial más energía cinética, pero esa energía total entonces ya no la vamos a llamar energía total, sino que la vamos a convertir en energía asociada al movimiento. Entonces tenemos energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética. ¿Por qué se conoce como energía mecánica? Y porque hay un pequeño cambio. Porque resulta que acontece que cuando yo hablo de mecánico, estoy hablando en función del movimiento. ¿Listo? Únicamente del movimiento o el reposo. ¿Listo? Pero cuando yo hablo de energía total, puedo tomar en cuenta, por ejemplo, también energía calórica que se libere en el sistema o más energía química que se libere en las sustancias que fabrican el sistema. Entonces, aquí tendremos que la energía mecánica del sistema va a ser igual a la energía potencial, que todos recordamos que es masa por gravedad por la altura a la cual se encuentra el sistema, más la energía cinética, que es un medio de la masa, ¿por qué?
por la velocidad al cuadrado. Y esta será la ecuación que me permite a mí calcular la energía mecánica del sistema. ¿Listo? Entonces, basados en eso, vamos a desarrollar un ejercicio para que vean que los problemas en ciencia siempre son muy fáciles y me permiten a mí trabajar de forma deductiva. ¿Listo? Supongamos nuevamente el mismo problema. Voy a construir aquí el diagrama. Tengo una esfera y la voy a dejar caer por una cuesta. ¿Listo? Inicialmente voy a decir, si una esfera está a 10 metros de altura y se inicia el movimiento, calcule su energía mecánica en dos puntos. A, el origen. ¿Listo? Es decir, aquí. Cuando arranca el movimiento. B, cuando, o A, la mitad del recorrido. ¿Listo? Si lleva una velocidad de 10 kilómetros por hora. ¿Listo? Y ahorita C, al final del recorrido. Al final del recorrido sí termina con una velocidad igual a 25 kilómetros por hora. Listo. Entonces hasta ahí nos están preguntando 3 puntos y cada uno de ellos los vamos a tener que diagramar en el sistema. Listo. Entonces empezamos por evaluar. Vamos a evaluar en el origen. Entonces la energía, punto A. Voy a cambiar de color para solucionarlo. Punto A. Entonces, energía mecánica del sistema, ¿a qué sería igual? Masa por gravedad por la altura más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Hasta ahí vamos a ver qué nos da el problema. Nos da la altura. Bien, es decir, esta es h. Y nos dice que es el origen. En el origen, apenas arranca el movimiento que voy yo a tener, la velocidad es igual a 0. ¿Listo? ¿Qué me falta únicamente? ¿Qué me falta, muchachos, en ese ejercicio entonces? La masa. Efectivamente, entonces el compañero que activó el micrófono de una vez nos puede ayudar y nos puede entregar qué masa, cualquier masa, un número del 1 al 100 que se le ocurra, con unidades y todo. 50 Listo, ¿50 qué? kilogramos. Listo. Miren que le hizo fácil, si lo hubiera dado en gramos, tendríamos que convertir a kilogramos, pero él ya sabe que para obtener energía siempre hay que obtener la masa en kilogramos, entonces hasta ahí vamos bien. Ahora simplemente vamos a hacer la operación. Energía mecánica es igual a 50 kilogramos por la gravedad, que son 9.8 metros por segundo al cuadrado, por la altura son 10 metros, ¿listo? Más un medio de 50 kilogramos por, ¿qué necesito aquí? La velocidad al cuadrado, entonces la velocidad serían 10 kilogramos. 10 kilómetros por hora. Pero resulta que acontece que aquí viene, tengo que darlo en metros por segundo. Entonces, debo hacer aquí un factor de conversión rápido. ¿Qué me va a decir? Que 1 kilómetro me equivale a 1000 metros, ¿cierto? Y además de eso, ¿Por qué esa es la velocidad? porque mira, aquí la dan
Sí. sí, ya. Ah, no, perdón, aquí tienes razón. En este espacio ya me estoy saltando al punto B. Tienes Porque razón. no sería 0 porque es el origen, ¿no? Exactamente. Aquí en el origen vamos a tener que la velocidad es igual a 0. Y como 0 no tiene unidades, pues yo decir que son metros sobre segundo directamente. ¿Listo? Y entonces en este punto, como es 0, 0 multiplicado por 50 multiplicado por 1/2, todo este término se me va a hacer igual a 0. Por tanto, acá arriba lo único que voy a tener representativo es la energía potencial. Entonces sería 50 por 9.8 por 10, tendría un total de 4.900 julios. Esa será la energía del sistema en el origen, ¿listo? Vamos a ver ahora sí la energía en un lugar específico. Entonces vamos a nuevamente copiar la fórmula y tendremos acá que AB sería igual a energía mecánica igual a la masa de la pelota no cambia en ningún movimiento del recorrido, 50 kilogramos. La gravedad tampoco va a cambiar, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pues, sí. Y ahorita miremos aquí, cuando va a mitad del recorrido, entonces aquí ¿qué va a hacer? 10 metros es toda la altura que él llevaba. Cuando va a la mitad, pues debo dividir 10 entre 2, ¿cierto? O sea que iba a 5 metros. Hasta ahí ya tengo una parte de la energía y ahora sí voy a poner un medio de 50 kilogramos por la velocidad que adquiere en ese punto. Entonces sería 10 kilómetros por hora. Aquí debo hacer, antes de elevarlo al cuadrado, debo hacer el factor de conversión. Entonces, decir, 1 kilómetro son 1000 metros por si sea de más que C. Ahorita miren, kilómetros ya me canceló con kilómetros, ya me quedo en metros. Ahorita necesito pasar horas a segundos, por si sé que una hora son 3600 segundos. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a elevar esto al cuadrado. ¿Sí ven? Aquí me quedo en metros por segundo y elevado al cuadrado me va a dar metros por segundo, metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Por kilogramo me va a dar julios. ¿Listo? Entonces ahorita sí, haciendo esa operación me da 50 por 9.8 por 5. Les va a dar inicialmente, en esta parte les da 240, 2450. Miremos entonces aquí, la energía potencial ha bajado. ¿Sí ven? Antes era todo y equivalía a 4.900. Ahorita ya ha bajado aproximadamente a la mitad. ¿Listo? Entonces las unidades ya serían directamente julios. Kilómetro por metro me quedaría kilómetro por metro al cuadrado dividido segundo al cuadrado, que serían julios. Más, ahora hacemos la cuenta. Primero hagamos 10 por 1000 dividido 3.600. Eso lo van a multiplicar por 50 y lo dividen entre 2, que es hacer esa operación completa, perdón. $50 dividido entre 2. Listo, les da aproximadamente 192.9 julios. Miren qué pasa aquí. Aquí lo que hemos tenido netamente es que tenemos ya una energía tanto potencial en función de la altura como cinética en función de movimiento. Lo único que tenemos que hacer para sacar la energía total es sumar los dos términos. ¿Listo? 2450 más 192.9 para que nos dé un total de 2642.9 julios en ese momento para ese movimiento. ¿Listo? Y así haríamos la C, pero en la C, ¿qué vamos a tener en cuenta? En la C lo que vamos a tener en cuenta es que ya llegamos al final del recorrido. Entonces, cuando llegamos al final del recorrido, energía es igual a 50 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero resulta que yo llegué al final, ya llegué aquí al final del recorrido. Acá arriba eran 10 metros, a la mitad eran 5 y acá abajo cuando llego al final va a ser igual a 0 metros porque ya llegué al final. Entonces, en este Profe, caso, sí, señor. para que te diera 192,9 julios, ¿cuál fue la operación que hiciste? La operación fue 10 por 1000 dividido 3600, 10 por 1000, listo, dividido 3600
Y ese valor que te daría 2.77 lo elevamos al cuadrado, ¿listo? Ahorita, ese valor lo multiplicas, o sea, toda esa operación de aquí, la multiplicas por 50, ¿listo? Que te daría 385.80. Y ese valor lo multiplicas por un medio, o el equivalente a decir que lo divido entre 2, y me daría 192.9. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Y luego solo sumar esa parte. Ahora veamos acá, la última parte nos dice, ¿qué sería 50 kilogramos igualmente por la velocidad al cuadrado? Que la velocidad al cuadrado nos dice que son 25 kilómetros por hora. Pero nosotros ya sabemos que sería como multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre 3600. Entonces sería 25 por 1000 dividido entre 3600. Es decir, que yo de una vez aquí, para optimizar tiempo, voy a poner el equivalente a metros por segundo. Y eso me da 6,94 metros por segundo. Y esto va a ir al cuadrado. Y aquí donde les digo, yo puedo poner un medio, puedo poner simplemente como que todo esto lo voy a dividir entre 2. ¿Listo? Este valor de aquí, obligatoriamente, entonces, como estoy multiplicando por 0, espérenme que se esconda la barra, como estoy multiplicando por 0, todo esto se haría igual a 0. Es decir, que ahí la energía potencial es 0, porque estoy al final del recorrido. Y nos queda únicamente la energía cinética. La energía cinética sería 50 por 6.94 elevado al cuadrado, dividido 2, y les va a dar que la energía cinética... Ay, perdón, ahí qué pasó. Espérenme que trabo este clip. Listo. La energía cinética al final del recorrido sería igual a 1204.09. Y así es como podemos calcular la energía en el proceso. Miren que hay algo que pasa aquí. Cuando ustedes están en la cima tienen mucha energía, a mitad del recorrido tienen la mitad aproximadamente y al final les queda muy poca energía, es decir, vamos haciendo una disminución energética. ¿Qué me indica a mí en física posiblemente eso? ¿Qué me está indicando? Que yo estoy perdiendo energía en el proceso. Puede ser que cuando la piedra caiga o cuando esté cayendo, por alguna razón se esté golpeando contra la superficie y eso hace que la energía con la que venía la piedra se transmita, por ejemplo, al suelo, se transmita al aire. Esas pérdidas energéticas nos están diciendo que el proceso está viéndose afectado por el medio. ¿Listo? Entonces, hasta ahí logramos ver cómo sería un problema de energías mecánicas, el problema de energía mecánica en un movimiento fácil. ¿Listo? Entonces, ese era el recordatorio que teníamos de la clase de ayer y aquí vamos ya viendo cómo se encaja todo. Después también podríamos nosotros hablar de un resorte. Por ejemplo, si quisiéramos ver, recordábamos ayer que teníamos el sistema de un resorte. Entonces tenemos una masa aquí atada a un resorte. ¿Listo? Aquí también tenemos energía mecánica en función del movimiento, pero recordemos que aquí él se va a desplazar del punto de equilibrio, se suelta y luego vuelve y establece el sistema oscilatorio, es decir, va y vuelve del punto de equilibrio. En este caso la energía mecánica va a ser igual a... Iniciamos con también la energía, pero aquí no tenemos energía potencial gravitatoria, sino que tenemos energía potencial elástica, si se acuerdan, más la energía cinética. Cinética porque va a ser dada en función del movimiento y potencial elástica porque va a depender es de este resorte que es el que lo está empujando y obligando a moverse. Si es gravitatoria es porque la gravedad lo está obligando a bajar. Si es elástico es porque un resorte o algún sistema elástico lo está obligando a oscilar. ¿Listo? Y aquí recordábamos que la energía mecánica era igual a ¿qué? Un medio de la K, que es la constante elasticidad del resorte, o sea, es del resorte, y ya se las tiene que decir el problema, no hay otra forma de calcularla, ¿listo? Por x al cuadrado, que x que era, ¿cuánto se desplaza el resorte con respecto a su punto de equilibrio, o lo que se conoce como elongación? Entonces, si les dice el problema, el resorte se elonga 15 metros, aquí colocamos 15. Y miren que esa parte de la energía potencial elástica se parece mucho a la energía cinética, sino que aquí simplemente cambiamos K por M, que también es una constante del sistema, y
tenemos la velocidad al cuadrado. Esto sería si tenemos un sistema formado por un resorte. ¿Listo? Entonces ya vemos cómo el problema se tiene que ajustar al tipo de energía potencial que yo tenga. La energía cinética sí sigue siendo la misma porque siempre que hay una velocidad en el movimiento la puedo considerar ya sea vertical o sea horizontal, puedo considerar la energía cinética igual a esta fórmula, siempre. Pero la energía potencial sí depende si es gravitatoria o es elástica. ¿Listo? Entonces en ese caso sí, la energía potencial va a depender de estas dos características. En el caso de que sea potencial, pues depende de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el caso que sea elástica, sí depende de la constante, que depende del resorte. Y esa sí no la tienen que entregar. ¿Listo, muchachos? Sé que fue muy rápido, pero pues la idea es que luego lo repasen y podamos ver esa parte. Hasta ahí no creo que haya problema. El día de hoy vamos a ver rápidamente acá en la unidad de trabajo y potencia, como tal, ¿qué hace referencia o para qué nos sirve a nosotros conocer un trabajo? Recuerden que ayer dijimos que la energía era la capacidad que tenía el sistema de realizar un trabajo. Entonces vamos a ver qué es trabajo como tal. Entonces, aquí tenemos, trabajo en física es la fuerza que altera el estado de movimiento de un objeto, ¿listo? Entonces, cuando tenemos un trabajo, como tal, aquí lo vamos a ver únicamente en función del movimiento. Cuando tenemos un trabajo, es decir, estoy en un lugar A y la fuerza que me obliga a mí a desplazarme hasta un lugar B, esto es a lo que yo voy a conocer como trabajo, ¿listo? Hay trabajo cuando transferimos energía a un cuerpo para su desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso también? Esta parte de transferir energía nos hace referencia no solo a la energía que yo le imprimo pues al modelo. Cuando ustedes tienen una caja muy grande y la mueven de un lugar a otro, dicen, uy, qué trabajo me costó moverla. Pero también podemos tener la energía asociada a los cambios de estado, por ejemplo. Tengo yo un sólido, lo caliento y se me convierte en un líquido. Cuando yo hago eso, estoy también llevando de un estado A a un estado B. Y en ese caso, lo que yo le estoy entregando es energía. Esa energía que le entrego también ha realizado un trabajo. Esto es decir, ha realizado un cambio de estado en el interior de las partículas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer como trabajo. O un desplazamiento asociado a una fuerza que ejerce el movimiento o una variación de energía que me entrega a mí una variación de estados en un sistema. ¿Listo? Entonces, el concepto como tal, el concepto se hace y se obtiene de decir que el trabajo debe ser asociado al desplazamiento y de lo contrario no hay trabajo. ¿Por qué? Porque depende de esta fórmula W, que es trabajo, que miren que también se mide en joules, o sea que también es una forma de energía, es igual a la fuerza que usted aplica sobre el sistema, es decir, este muchacho por aquí está aplicando una fuerza por un delta de H. Cuando veamos esta variación, o sea, cuando veamos el cosito que indica delta de H, indica que estaba en una posición inicial y él lo logró mover hasta acá, logró mover hasta una posición final. ¿Listo? ¿Qué es ese delta de H? Delta de H es la variación de la posición o la variación de cualquier concepto que tengamos. Entonces, ¿la variación qué es? ¿A dónde llegó X final? Y de menos de dónde partió, lo que yo estoy viendo realmente es cuál es el valor de este desplazamiento. ¿Listo? Eso se conoce como delta. Cuando vean un delta de H, un delta de T, un delta de X, hace referencia al valor de ese parámetro en el inicial y al valor de ese parámetro en el final. Y la operación que se hace es el final menos el inicial. ¿Listo? Entonces, este sería como tal la catalogación, pero quedémonos en mente con esto. Con W igual a F por delta de H, ¿listo? Delta de X, perdón. ¿Listo? Algunos estarían preguntando, bueno, ¿y ahí cómo se hace el análisis dimensional? Es decir, si eso debe dar julios, miremoslo acá. Entonces tendremos que W es igual a fuerza por delta de X, ¿listo? Entonces, recordemos que algo muy importante que ya se los debieron haber dicho por allá en séptimo es que Isaac Newton definió que la fuerza es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Y
también se define que, por ejemplo, el peso de un cuerpo es igual a la masa por la gravedad. Entonces tenemos que el peso también es una fuerza. Vamos a ver, entonces yo puedo hacer fuerza igual a masa. Acá abajo voy a poner las unidades masa en kilogramos. Gravedad o la aceleración que debe venir dada en metros por segundo al cuadrado por x final menos x inicial. Y resulta que la x, como es una distancia, yo la voy a medir en metros. Entonces, si hago el análisis dimensional, me queda kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, que me va a dar Julio. ¿Listo? De ahí viene todo el concepto que nosotros tenemos para determinar el trabajo. Entonces, ¿yo qué necesito que me entreguen? Un problema, necesito que me entreguen la masa, la aceleración que está realizando el sistema o la gravedad de ser un sistema en vertical, en caída, y necesito que me entreguen cuánto se desplaza. Con base a eso vamos a ver unos ejercicios. Entonces, miremos los ejercicios que ofrecen acá. Los ejercicios que se ofrecen son, por ejemplo, este dice, si aplicamos una energía de 10 newtons para desplazar una caja a 20 metros, muy fácil. Y otra que la desplazamos a 10 metros. Entonces, lo que va a pasar aquí es simplemente que estaré moviendo dos cajas, pero cada una la dejo con un desplazamiento diferente. Entonces, simplemente procedo a calcular. Miren, para la primera, 10 newtons se los dan directamente y les dicen que se desplaza 20 metros. Entonces, multiplicar 10 por 20. Y para el segundo ejemplo, nos dice con la misma fuerza, pero la deja a la mitad del camino. Es decir, usted decide parar. Entonces, observen que para la primera hicimos un trabajo de 200 julios, para la segunda hicimos la mitad del trabajo, 100 julios. Ese es un ejemplo fácil y rápido de cómo se desarrolla este sistema. Veamos en este otro. También se hace lo mismo, sino que miren que ahorita desplazo 25 metros, tengo un desplazamiento de 25 metros y a la primera le aplico nada más 12 newtons de fuerza, a la segunda le hago un poco más de fuerza y le aplico 18 newtons. Y tenemos fácilmente calculando el trabajo por un lado y el trabajo por el otro. ¿Listo? Los ejercicios de aquí no están muy complicados, no son difíciles, pero la idea es que ustedes entiendan y que aprendan a manejar eso. Siempre que les den una masa, perdón, siempre que les den un desplazamiento y una fuerza, ustedes ya pueden calcular el trabajo simplemente haciendo la multiplicación de los dos. En este caso tenemos que también desplaza una caja en línea recta 31 metros y hace una fuerza de 32 newtons, entonces la multiplicación de eso me debe dar a mí el trabajo realizado por el sistema. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, relativamente según yo. ¿Hasta ahí van bien? Simplemente tenemos que tener presente y claro siempre esta parte. ¿Listo? Esa es la única parte que debemos recordar con respecto al trabajo. Y también, para ejercicios más complicados, no nos debemos olvidar que será igual a masa por gravedad por delta de X, ¿listo? O la variación de desplazamiento. Que algunos de ustedes, yo sé que lo están pensando y nos dicen, pero si yo desplazo horizontalmente, ¿no podría ser que M es igual a la gravedad por la variación de la altura? Efectivamente, y en este caso el trabajo también se asocia a una energía del tipo potencial. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, listo, ese sería el trabajo. Con base en eso, desarrollamos la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es una magnitud derivada del trabajo, es decir, por cuánto tiempo yo puedo soportar ese trabajo. Y se define como potencia igual al trabajo dividido el tiempo que usted se esfuerza por realizar ese trabajo como tal. Entonces, suponga que usted tiene que aguantar un desplazamiento de 15 metros a eso le mete usted una fuerza de 30 newtons, pero lo va a realizar durante un tiempo de 30 segundos. Entonces aquí usted lo primero que debe calcular es W, que sería la multiplicación de estos dos,
Y para calcular potencia, lo único que tiene que hacer es dividirlo por el tiempo. Entonces, W dividido el tiempo les va a dar la potencia. En ese caso, 30 segundos se irá con 30, pero miren que entonces les va a quedar metro por newton, que nos da julios, y julios por segundo nos va a dar la unidad de la potencia. La potencia, entonces, vendrá dada en unidades de julio por segundo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que esas unidades de julios por segundo o la cantidad de energía que yo entrego por un segundo se conocen también como W, pero se asocia, bueno, aquí en Colombia o en español lo asociamos es con la B, porque se mide en vatios, ¿listo? Entonces recordemos que esta W de vatios viene del inglés watts, ¿listo? Pero aquí le decimos vatios, entonces ya sepamos que W de watts es diferente de la de esta W mayúscula que nos indica es trabajo como tal, ¿listo? Entonces, ya con base en eso vamos a desarrollar unos ejercicios. Los ejercicios que tienen aquí es, por ejemplo, tenemos dos cajas a las cuales le aplicamos la misma fuerza. F igual a 10 newtons y se desplazan la misma distancia. 10 metros, esa sería delta de X. Solo que una tarda, miren, ya la primera se nos va con 4 segundos y la segunda se nos fue con 6 segundos. Entonces yo tengo que hacer primero, hallo el trabajo para las cajas. Como es el mismo trabajo, entonces sería fuerza 10 por 10 metros me va a dar el mismo trabajo para las dos cajas. ¿Cuál es la diferencia? Que en cada una tardo diferentes tiempos. Entonces, en la primera tengo que sería 100 dividido 4, que me da 25 watts. Y en la segunda tengo 100 dividido 6, que me da aproximadamente 17. Entonces, entre yo más tiempo me realice en realizar un trabajo, menor va a ser mi potencia. Entonces, ya por eso muchos entienden que cuando tienen un motor y les dice que la potencia del motor es 1000 watts, eso le indica que es capaz de entregar 1000 joules por segundo. Y si la potencia les dice, no, es que eso solo tiene 100 watts, ya le indica que la potencia, entonces la capacidad de trabajo va a ser menor o va a demorar mucho más tiempo en entregar ese trabajo pedido. ¿Listo? El ejemplo 2, que estos sí ya son solo ejemplos a partir de ahorita, es en un elevador. El elevador que tiene de característico especial que vamos a calcular un desplazamiento horizontal. Entonces se entrega un peso de 6000 newtons. Se eleva a una altura de 30 metros. Aquí tendremos fuerza. Este sería una altura, entonces sería un desplazamiento, un delta de X. Y se demora 16 segundos, entonces este sería el tiempo. Nuevamente calculo el trabajo multiplicando la fuerza por el desplazamiento y me da de 1800, 180.000 julios. Ahorita que me queda únicamente dividir ese trabajo en el tiempo, 180.000 dividido 16, les va a dar una potencia, es decir, este elevador está aplicando una potencia de 11.250 watts o vatios. ¿Quién lo está aplicando? El motor que se encarga de, bueno, asumiré que es el motor que encarga de subir y bajar la polea, entonces esa es la potencia que entrega el motor. ¿Listo? Entonces la potencia es la capacidad que tiene un sistema para sostener y realizar un trabajo en el tiempo. Comúnmente por eso potencia nosotros lo asociamos a motores, incluyendo dentro de esos motores el mismo individuo. Por eso cuando veíamos caída libre, por ejemplo, veíamos, no, el análisis de energía cinética y energía potencial, ahí no hablamos de potencia porque no hay ningún individuo o un motor que no realice la fuerza. La fuerza, todos los movimientos están realizando por acción de la gravedad, que sería la aceleración. ¿Listo? Y ahora sí, pasamos aquí. Y aquí ya vemos como tal cómo funciona el motor y cómo es que entrega esa potencia. El motor comprime un pistón y el pistón transfiere ese movimiento a la rueda. Entonces,
Una potencia de una máquina que ejerce un trabajo de, miren, el trabajo ya no lo entregan, 2000 julios, tarda 1.4 minutos. Ah, ¿cuál es el único problema que tenemos aquí? Que el tiempo debe ser dado en segundos. Entonces, lo único que yo debo hacer es convertir esos minutos a segundos mediante ese factor. Si sé que un minuto equivale a 60 segundos, este se cancelaría con este y me queda 1.4 por 60, que le da a usted un total de 84 segundos. Entonces, siempre deben buscar que las unidades queden en esas unidades que me van a permitir hacer la conversión. ¿Listo? Y el resto es fácil, simplemente escoger los 2000 julios que hace el trabajo y dividirlo entre este tiempo que usted calculó para obtener la potencia del sistema. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Entonces, en este caso vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, suponga que usted tiene un motor, tiene un cuerpo de masa. ¿Hay alguien por ahí conectado que me diga un número al azar, cualquiera? 35. Eso, 35 kilogramos. Un cuerpo de masa 35 kilogramos se mueve a favor de la gravedad Cuando decimos a favor de la gravedad, entonces estaremos diciendo que el cuerpo está cayendo. ¿Listo? Se mueve a favor de la gravedad por un periodo de tiempo de 20 segundos, pongámosle. Bueno, no lo hagamos tan fácil. Pongámosle aquí que va a caer durante un tiempo de 2,7 horas. ¿Listo? Y resulta que en ese tiempo recorre 2 kilómetros. Él está cayendo y cae y recorre esa masa 2 kilómetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero tengo que hallar trabajo, ¿listo? Pero de una vez vamos a colocarlo como si estuviéramos relacionándolo con potencia. De una vez lo voy a dividir entre el tiempo. ¿Qué voy a necesitar aquí? Para el trabajo voy a necesitar la fuerza por el desplazamiento. Y para el tiempo, pues no hay problema, voy a necesitar el tiempo. Fuerza, la fuerza aquí no me la dan, pero yo sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que en ese caso sería la gravedad. Por el desplazamiento, miren, me dice que 2 kilómetros, entonces sí tengo desplazamiento. Sobre el tiempo, ahorita sí, llevemos esto a factores numéricos. Masa, 35 kilogramos por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por el desplazamiento, se desplazó 2 kilómetros. Ah, pero es que lo necesito en metros. 2 kilómetros por si sé que 1 kilómetro le equivale a 1000 metros. ¿Listo? Y hasta ella que voy a tener todo este factor de arriba va a ser mi trabajo realizado. Y el tiempo, 2.7 horas. Pero ¿qué pasa aquí? Que yo sé que lo debo convertir en segundos, ¿cierto? Entonces debo tener que 1 hora es igual a 3600 segundos. ¿De dónde sale esto? Pues también lo podemos ver paso por paso. Sé que 1 hora es igual a 60 minutos. Si sé que 1 minuto igual a 60 segundos. ¿Listo? Y de ahí sale la conversión. Ahorita sí, vamos a simplemente realizar estas operaciones y vamos a tener el valor. Sería 35 por 9.8 por 2000, que nos da. ¿En qué va a estar